Job capítulo 33, versículo 14. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es cómo escuchar la voz de Dios. Amén. La segunda parte, cómo escuchar la voz de Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Job capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Padre Celestial, pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Abras el oído espiritual, Señor, que tal vez está cerrado por esa cerilla espiritual, Señor, o por alguna otra razón, Señor. Pedimos que podamos, Señor, escuchar, entender, asimilar, recibir, pero sobre todo obedecer tu voz, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? David Alberto Zayas, de 25 años de edad, dice este joven: eres ciega, no puedes identificarme, aunque estés enfrente de mí ante una corte o ante un tribunal, no podrás nunca reconocerme. Esas fueron las palabras de este joven que cometía un abominable delito de violación en contra de una indefensa joven. Sí, la joven era ciega y no podía ver el rostro de ese asaltante, pero podía oír. Al final de cuentas, en la investigación, al hombre lo detuvieron, lo traen a la corte a este joven para que esta jovencita ciega lo pudiera identificar. Allí mismo esta jovencita reconoció a este hombre. Pero ¿cómo es que pudo reconocerlo si es que no miraba? Bastó que él en sí, o lo hicieron a que repitiera las mismas palabras que le había dicho a ella cuando la estaba violando, y lo pudo identificar perfectamente por el tono de su voz, por el timbre de su voz, lo pudo reconocer. Yo creo que cuando alguien a usted le habla por teléfono, usted dice bueno, y la persona habla, usted reconoce si es un conocido, es tal persona, sí o no. Por el puro tono o el timbre de voz podemos reconocer las personas. Ahora la pregunta es, ¿reconoce usted la voz de Dios? ¿Se puede identificar la voz de Dios por sobre todas las demás? Hoy hay muchos cristianos que no la reconocen. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay muchas razones, pero hoy en día hay muchas personas que son nombrados profetas, apóstoles, y ese tipo de personas reúnen a miles y miles de personas. Y aparte ellos, entre sus pláticas, una de las cosas de las cuales ellos testifican es: mira, yo estaba orando tal día y yo le pedí esto a Dios y le pedí a otro, y yo escuché que se abrió el cielo y escuché una voz audible y era la voz de Dios, y Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro para eso que yo tenía que hacer. Fue una revelación fresca. Las multitudes aplaudían y gritaban: amén, gloria a Dios. Su frase favorita es: Dios me dijo. ¿Sí o no? La realidad. Como yo puedo decirlo, como cualquier persona puede decirlo, pero todo depende. Bueno, ¿qué fue lo que te dijo? Prosperidad, una casa nueva, un auto nuevo, salud, bienestar. Caray, bueno. Ahora, no es que yo sea incrédulo, pero a mí me gusta creer lo que dice la palabra de Dios y no estoy limitando a Dios. Es que, porque una cosa yo sé, que si Dios quiere hablar audiblemente, no se va a detener por mí. Es que el pastor dijo que Dios a lo mejor ya no habla audiblemente ahora. Dios no se va a detener por eso. Dios sigue hablando, hermanos, y lo va a seguir haciendo. La pregunta es, y quiero que escuche esto: ¿por qué Dios ha de hablarme audiblemente con su tono de voz, como se lo dijo a muchos profetas, cuando tal vez yo no he obedecido lo que ya me ha escrito a través de su palabra? La pregunta es sencilla, pero difícil. ¿Por qué te voy a hablar o decirte esto y lo otro cuando no has obedecido lo que tú estás fallando? Así que
Hoy muchas personas están, hermanos o hermanas, obsesionadas con escuchar audiblemente la voz de Dios, pero no están obsesionados con adentrarse en lo que Él o Dios ya ha hablado en su palabra. Dime algo, Dios, y voy a ir con tal profeta para que Dios me declare palabra. Cuando Dios, si ya te lo he dicho, aquí está escrito. Por eso se llama palabra de Dios. Pero quieren escuchar una revelación nueva y la escuchan y siguen igual. Van a la casa, golpean a la esposa, siguen echando mentiras, andan haciendo cosas indebidas, ¿sí o no? Pero Dios le habló. ¿De qué te sirvió? Dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, y habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hablando en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por los profetas, aquellos que dicen ser apóstoles. No, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Que ese mismo Dios del Antiguo Testamento sigue hablando ahora, hermanos, todavía. ¿No es así? Pero habla, tal vez, de una forma o formas diferentes. Si tú hablas con Dios, ¿cómo se llama eso, hermanos? Si tú hablas con Dios, ¿cómo se llama eso? Oración, ¿verdad que sí? Pero si Dios te habla, esa persona es esquizofrénica, escucha voces. Pero no, quiero decirle que no es esquizofrenia. Dios habla, hermanos, y a veces te habla a través de tus pensamientos y de muchas otras formas, pero Dios sigue hablando. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Aunque Él se haya revelado de diferentes formas, sigue siendo el mismo Dios. Ese mismo Dios que trajo, como quien dice, a la luz la existencia de esta tierra, de este mundo, hizo la separación de muchas aguas, que separó el mar rojo. Esa misma voz que hizo que se detuviera el sol a mediodía, esa es la misma voz que ahora nos sigue hablando. De que no obedezcamos, esa es otra cosa. Amén. Porque Dios le sigue hablando a los cristianos, pero el problema es de que nosotros como cristianos no obedecemos la voz de Dios. Créanme que si los cristianos obedecieran la voz de Dios, hermanos, la iglesia fuera diferente. Así no estuviéramos de esta manera, que la iglesia oraría de una forma diferente, leería la palabra de una forma diferente, no tendría temor al evangelizar, hermanos. No tendría temor en amar a su prójimo, en vivir la vida cristiana allá afuera, otra fuera la iglesia, pero estamos sordos espiritualmente. Precisamente en la palabra se presenta a Jesucristo como el verbo encarnado, la palabra pronunciada de parte de Dios. ¿Para qué? Para acabar con nuestra sordera. Les he hablado de esta manera y de muchas maneras, como dice Hebreos 1, pero no me hacen caso estos. Voy a enviar a mi Hijo para hablarle ahora de esta manera a la gente. Y lo hizo, hermanos. Se encarnó Dios. ¿Para qué? Para acabar con esa sordera que nos impide escuchar esa voz divina. Y vino Jesús a este mundo. ¿Qué pasaría si usted o yo escucháramos audiblemente su voz? O sea, literalmente. Si va Moisés, trae al pueblo porque necesito hablar con ellos. Tráelos a la montaña. Y estaba el tembladero, hermanos, en los truenos y los rayos. Todo el mundo asustado. Y al final, no, Moisés, tú mejor ve. Nosotros de acá, aquí te vemos y te esperamos. Tú habla y luego vienes y nos dices. Uno piensa que, por favor, se derrite la tierra, hermanos, si Dios le habla a usted personalmente. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasaría si literalmente nosotros escucháramos audiblemente su voz? Bueno, yo creo que primero andarías como un pavo real. Dios me habló. A ti no te habló, ¿verdad? A mí sí. ¿Sí o no? Oiga, anduviéramos presumidos ahí diciendo tanta cosa y medio vanidoso. En segundo lugar, temblarías de miedo, te daría un ataque si Dios te habla. En tercer lugar, Dios, quiero que escuche esto, porque a veces pensamos, no, hombre, si Dios me hablara a mí audiblemente, tal vez me diría esto y que no te daría ni te hablaría de una forma normal. No te daría nada nuevo de lo que Él ya te ha dicho, hermanos. Al contrario, confrontaría tu pecado personalmente. Mira, componte lo que debes de hacer. Deja de hacer esto y deja de hacer lo otro.
Y aparte también creo, hermanos, que aparte de no te va a decir nada fuera de lo común, cuarto, Dios no te dirá nada fuera de lo que ya ha escrito en su palabra. Y en quinto lugar, si Dios, yo creo que en un sentido, ¿verdad? Si nos cuentas que Dios te habló, ¿cuántos tacos te comiste anoche? ¿Verdad? ¿O qué fue lo que cenaste? No le creeríamos en sí a la persona. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no estamos acostumbrados ya a eso. Los del Antiguo Testamento, hermanos, eran esas personas que regularmente ellos escuchaban la voz de Dios. Llegó un punto, es como, se fastidiaron. Ya lo tomaban como, estoy aburrido, ya como, sí, como los hijos con los papás que le dicen, haz esto, y haz esto, y haz esto. Sí, ya está bueno. Llegaron a ese punto. Por eso Dios ha ido cambiando sus estrategias. ¿Por qué? Conoce el corazón del ser humano, conoce al hombre y tiene que ir buscando formas de hacerlo. Por eso ahora dice, se acabó. Ahora en estos últimos días les voy a hablar por el Hijo. Ya de ahí para allá el que no quiera, ni modo, aténgase a mi juicio al final. Así que, hermanos, Dios nos diseñó para escuchar su voz. Cuando nos creó, Él nos puso, como quien dice, un recibidor que nos permite escucharlo. Y la mejor forma, el mejor canal que Dios usa es a través de la palabra de Dios. Pero el problema, hermano o hermana, es que tenemos los sensores celestiales que Dios nos puso desde un principio, o apagados, o ya hicieron cortocircuito, que a consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia, de mi fastidio, como incredulidad, ¡paz!, lo hemos fundido en un sentido. Así que estamos en otra frecuencia, en un sentido. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Hemos aprendido primero a través de la palabra escrita de Dios. Esa es una forma. Dios habiendo hablado de muchas maneras, dice, pero una de ellas es la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿sabe de qué otra forma también Dios nos habla? A través de la oración constante. Había un hombre que era el jefe de la compañía o del negocio, pero él estaba un poquito sordo, no escuchaba bien, y por esa razón algunos empleados de ahí de ese lugar, como dicen, le tomaban el pelo, se burlaban de él, algunos de ellos. Y aparte, un día llega en la mañana a empezar el día, el hombre entra por las puertas, ya estaban los empleados ahí, y uno de ellos, que era muy confianzudo, muy llevado, como quien dice, le dice con sarcasmo y con burla: oiga, ¿de dónde viene este viejito tacaño? Pensando él, acá uno escucha. Pero el jefe responde: de comprarme un aparato para la sordera, estás despedido. Yo creo, hermanos, que conforme a la OMS, más del 5% de la población mundial, hablando de un 430 millones de personas, padece de una pérdida de audición, un oído o el otro, o simplemente los dos. Aquí en Estados Unidos, 1 de cada 8 o cada 8 personas tiene pérdida auditiva. Eso puede llevarse o a consecuencia de, pueden ser muchas, tal vez causas genéticas, por mis abuelos o mis padres, tal vez cerilla, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, la exposición a sonidos fuertes por temperaturas altas de, ¿cómo se dice? La fiebre. No es así, por muchas otras razones, pero la palabra también dice que conforme a Marcos capítulo 9, versículo 25, dice, también puede ser a través de un demonio. O sea, hay muchas razones porque una persona puede ser sorda. Ahora, ¿sabía usted que los decibeles para un sonido normal o que están en lo regular para un ser humano deben de estar en o no más de 65 decibeles, que creo que es esto lo que usted está escuchando al momento? Pero ahora yo creo que hay mucha sordera. ¿Por qué? Pues andamos con los audífonos, vamos en la troca y le subimos todo el radio, ponemos la televisión y le damos a todo vuelo, ¿sí o no? Usted va a los conciertos, oiga los conciertos fuertísimos que siente que se le mueve todo, ¿sí o no? Y aparte de ello también, esas bandas de rock, sobre todo los de heavy metal, llevan decibeles no de 65, sino hasta 130 decibeles. Y la gente como quiera ahí feliz, yeah. Y los cristianos sordos a la voz de Dios, no pasa nada. Así como físicamente las personas tienen problemas auditivos, asimismo también espiritualmente, hermanos,
hay cristianos que tienen problemas auditivos. ¿Por qué razón? Pues el pecado, pastor. La desobediencia, no leer la palabra de Dios, no estar orando, incredulidad, o muchas razones, hermanos. ¿Por qué razón el cristiano no escucha la voz de Dios? Ahora, ¿cómo nos habla Dios a través de la oración? Inciso A, la palabra es una frecuencia para Dios hablarnos. Se la ha dado al cristiano y se la ha dado al no cristiano. Y a veces el no cristiano la lee más, hasta hacen preguntas, yo me quedo como, ¿cómo sabes eso? Y es lo interesante, cuando oramos, hermanos, exponemos nuestras dudas a nuestro Dios, nuestros deseos, decisiones, anhelos, enfermedades ante nuestro Dios. Tú puedes pasar 1 hora o 20 horas, pero al momento de abrir la palabra de Dios, Dios me puede dar la respuesta a aquello que yo estuve orando por 1 día o 2 días o 3 días. A veces abrimos la palabra y precisamente en ese versículo ahí, mira, Dios me habló o Dios me dijo, ¿sí o no? Así de fácil, hermanos. Porque así es como Dios nos habla de esa manera también. Que si estoy triste, estoy confundido, estoy herido, pues mira los salmos, Dios te va a hablar a través de ellos. Es que mira, yo necesito sabiduría para esta decisión o para aquello. Pues Dios le ha puesto montones de proverbios para ser más sabios, ¿sí o no? Entonces Dios siempre nos va a hablar de muchas maneras, sobre todo a través de la palabra de Dios, que yo oro y Dios a través de la palabra me está respondiendo. Pero el problema es que hay personas sordas físicamente, pero también espiritualmente. Vean lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 10. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice Dios, ¿a quiénes hablaré? Y advertiré. Qué interesante, hermanos, que cuando Dios dice, yo te quiero hablar, pero dice, aparte de yo hablarte, quiero advertirte. Dice, ¿a quiénes hablaré y advertiré? Para que oigan. Y fíjese, he aquí, sus oídos están, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Están cerrados y no pueden escuchar. ¿Cuál es una manera o de las muchas maneras que Dios habla, hermanos? ¿Qué es lo que dice el versículo? Fíjese lo que dice, he aquí, la palabra del Señor les es oprobio, o sea, les es vergüenza, bajeza, fastidio. Oiga, hay personas que pueden estar 10 o 20 horas en el Netflix, en series, y no pasa nada, pero vienen a escuchar aquí la palabra de Dios y cómo están. Cuando usted escucha, hermanos, dígale a la persona de enseguida tal cosa, es porque yo sé que algunos ya están dormidos. Entonces estoy usando Luis para que despierte a la persona, ¿verdad? Con 5 o 10 minutos ya están cansados, están dormidos, escuchando la palabra de Dios. Pero vemos aquí que he aquí la palabra del Señor les es oprobio. Dice, no se deleitan en ella. Dios quiere hablarnos, pero ¿qué dice Dios? Tus oídos están cerrados. ¿Y por qué se cierran? Pecado, indiferencia, falta de obediencia, incredulidad. Y dice, y nos es oprobio, dice, y no nos deleitamos en ella. Así que yo creo que a través de la palabra no solamente conocemos la persona de Dios, sino también su personalidad. Usted conoce a su esposo, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe qué le gusta a su esposo? ¿Y qué le ofende y qué le duele? Todo usted le conoce, ¿sí o no? Así mismo es Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Necesitas conocerlo. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de la palabra de Dios. Y a través de ella podemos darnos cuenta de cómo podemos realmente o complacerlo o disgustarlo. ¿Sí o no? Como un niño, ¿verdad? Con su papá también. Entonces, conforme al versículo, un medio que Dios usa, hermanos, mira, tú ora y a través de la palabra yo te puedo responder, dice el Señor. Pero si no lees la palabra, no la vas a entender, como leímos al principio en Jeremías. Una ocasión, un hermano fue tentado por el diablo. Dice, igualito, así como el Señor fue tentado. Dice, a mí también, Satanás me tentó. Y dice el hermano, haber sido tentado por el Señor ha sido un honor. Y el que estaba ahí con él, oye, ¿y lo resististe? Sí, lo resistí. Y le dije, diablo mentiroso, escrito está,
No solo de pan y café comerás, y es más fácil que el ojo de un camello pase por la aguja antes que comerlo diente por diente y ojo por ojo. Oye, ¿sí qué te dijo Satanás? Me recomendó un instituto bíblico. A veces, hermano, no entendemos la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no leemos y entendemos la palabra de Dios. ¿Y cómo es que no la entendemos o por qué no la entendemos? Porque no la leemos. ¿Cómo aprendió usted a manejar? Nomás, pastor, yo abrí la puerta, me subí, le di, vámonos, y aprendí así de sencillo. No es así, ¿verdad que no? O sea, saltó del vientre de su mamá y salió corriendo. Todo es un proceso. Lo mismo es esto, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que se comunica y responde, y uno de sus medios es la palabra de Dios, porque Él desea hablar con sus hijos. En el libro de Apocalipsis dice 8 veces, el que tenga oído, dice. ¿Qué dice la palabra? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Dios siempre está hablando. De que no escuchemos es otra cosa. Y es a través del Hijo, conforme a Hebreos 1. ¿Y qué nos dice aquí esto de Apocalipsis? A través del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Así que para muchos cristianos es más fácil escuchar el chisme de la semana, ¿sí o no? ¿Supiste? Y hasta ahí lo pasamos por WhatsApp. Es más fácil escuchar música mundana, que rata de 2 patas y que no sé qué. Pero, oye, hermano, ¿me puedes cantar esta canción de Marcela Gándara? ¿Cuál? No la conozco. Pero diles una de Chente, una de Juan Gabriel o aquel nombre de Boray. Sí, pastor, hasta la bailamos en el rancho, ¿verdad? O son fáciles también para escuchar al enemigo, o escuchar maldiciones, escuchar series en Netflix, que escuchar la voz de Dios. Al orar, hermanos, las dudas que expusiste ante Dios, o la razón que tú fuiste a Él, mira, Dios, me está pasando esto y esto, ¿qué debo de hacer, Señor? Dios va a usar la palabra para iluminarte, para decirte qué es lo que tú debes de hacer. Ahí va a estar su respuesta, a través de la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, más que nunca, yo creo y creemos que la iglesia necesita escuchar más la voz de Dios, hermanos. Hoy más que nunca. ¿Usted sabe todo lo que está pasando en el gobierno, hermanos? Todo lo que está pasando en las escuelas. Tienen en el gobierno a personas que no estudiaron empresaría, personas que se creen o hablan de medicina que no son doctores, ¿sí o no? Personas que dicen de esto y que el otro, y como, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Y los que son, los censuran. Hay gato encerrado, ¿verdad que sí? Pero bueno, el enemigo, hermanos, está haciendo de las suyas, y la iglesia andamos como en el barco allá en la popa como Jonás. La gente es ahí como, algo está pasando aquí, y Jonás dormido en la popa. Así hay muchos cristianos también, sordos a la voz de Dios. Oímos las voces del mundo, las voces del enemigo, de la carne, y todas ellas tratan de conseguir nuestra atención. Pero ¿sabe qué? Sobre todo, Dios quiere que le hagamos caso a Él. Desea hablarnos personalmente, y Dios habla de muchas maneras para que nosotros podamos escucharlos. Y muchas peticiones tienen las respuestas escondidas en los versículos de la palabra de Dios. ¿Usted ha notado eso? Es que usted le pide tal cosa a Dios, o mira, Señor, esto, y usted ahí lee la palabra y como, wow, mira lo que me acaba de decir Dios aquí. ¿Sabe por qué? Porque es palabra viva y eficaz. Y usted tiene el Espíritu Santo. A la vez que usted lo está leyendo, Dios le está iluminando y lo está guiando y le está enseñando como ningún otro libro, porque es la palabra de Dios. Y quiero que escuche esto. No leíamos la Biblia, pastores, que no está traducida. Se tradujo a muchos idiomas, a todos, en realidad casi ya al mundo. Es que no la entendemos, pastor. Bueno, pues te la hacemos en diferentes versiones, ¿sí o no? Ay, pastor, es que la letra es muy pequeña, ahora viene esta letra gigante. Pastor, si estuviera en mi celular. No, hasta ya se puso. ¿Y sabe qué? Dios se ha encargado, hermanos, de quitarnos todas las excusas. ¿Sabes qué? Ahí está mi palabra. No hay excusa. ¿Sabe qué hizo la Sociedad Bíblica Americana? Lanzó la Biblia 3.0, la Biblia 3.0. ¿Y sabe para qué? Para personas con discapacidad auditiva. Hasta eso
Dios ha pensado en todos. ¿Por qué? Porque Él quiere hablar con nosotros. Como siempre se ha dicho, antes perseguían a los cristianos porque leían la palabra de Dios. Ahora hay que perseguir a los cristianos para leer la palabra. ¿Sí o no? Lee tu Biblia. Y muchas de tus respuestas, de tus oraciones, están escritas en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Así que la palabra es una frecuencia para hablarnos, o Dios hablarnos a cada uno de nosotros. Inciso B, la oración es una frecuencia para hablarnos. Recuerde eso. Sí, la palabra es una frecuencia que Dios usa, pero también la oración es otra frecuencia que Dios usa para hablarnos. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno, no importa quién, dice Dios, si alguno dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa eso de cenar? Comunión, tiempo, ¿verdad que sí? Creo que la oración es un regalo de Dios para nosotros. Quiere saber de nosotros, quiere escuchar nuestra voz, se deleita en nuestras peticiones, en las acciones de gracias, en la alabanza, y Él siempre está presto para escucharnos, hermanos. O nuestras peticiones, nuestro dolor, nuestras necesidades, nuestras tristezas. Él siempre está presto. Y Dios se preocupa por cada uno de nosotros y Él responde, mira, tú clama, yo te voy a responder. ¡Qué bendición! Primero, hermano, la oración es una disciplina que debe de ser ejercitada. No, sí, pastor, la disciplina, por ejemplo, física. Sí, ahí mira las ensaladas, pastor, ahí con el ranch. Pero si no la comemos, ¿verdad? No, tengo que ir al gym y hacer ejercicio, pero nomás nos imaginamos el gym. No, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Lo mismo es la oración también, tiene que ser ejercitada. ¿Cómo vas a conocer mejor a Dios? Orando. Hay varios requisitos o elementos en los cuales Dios responde las oraciones. Tenemos que pedir, que dice el pedid y se os dará, ¿sí o no? También tiene que ser en el nombre de Jesús. Por eso los cristianos oran como, te lo pidemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Él dijo, todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces nos conviene. Tercero, separación de pecados. Si en mi corazón, dice el salmista 66, Salmo 6:6, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Entonces tengo que apartarme de pecado. Por eso el Señor no responde mis oraciones. Y cuarto lugar, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo, dice, conforme a su voluntad, vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Conforme a su voluntad. En humildad también. Segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor al final? Yo voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. Tú tienes que ser humilde ante Dios. Y Dios te va a responder esa oración. Así que la oración, hermano, no es una comunicación de una sola vía. No, pues yo nomás hablo con Dios y ya es todo. No, es de dos vías. Tú hablas con Dios y Dios te habla. Sea a través de la oración, a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de las personas, un pensamiento, lo que sea, Dios nos habla. Moisés, él se sube a orar a la montaña, va y platica con Dios, está varios días con Dios y al final él tenía en claro y en mente, eso es lo que tú tienes que hacer con el pueblo, y empieza a escribir. Así es lo mismo en la escritura, hermanos. Cada profeta, cada persona que iba y oraba a Dios, venía con la respuesta. ¿No es así? Asimismo nos indica la palabra, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, que dice, tú dámelas. También en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé. En 1 Juan 5:14, lo que leímos ahorita. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En Salmo 18:6 también dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice Salmo 86:7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Es una afirmación de David. Mira, en el pasado yo he clamado y él me ha respondido.
Por eso pone, porque tú me respondes, por experiencia personal. A través de la oración, hermanos, Dios nos habla. Pastor, yo no he sentido que Dios me ha hablado. Te ha hablado, pero estás sordo. ¿Es que Dios se ha quedado mudo o somos nosotros los que nos hemos quedado sordos? ¿Dios se ha quedado mudo o somos nosotros los que estamos sordos? Basta que leamos la palabra de Dios y nos demos cuenta que somos nosotros los que estamos sordos o hemos provocado esa sordera por el pecado, la desobediencia, la indiferencia y otras cosas más. Sí, muchos dicen, Dios a mí no me habla. Si este es su caso, hágase la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló y usted no hizo caso? Nomás con eso ahí tienen para empezar y arreglar su vida con Dios. ¿Y sabe por qué a veces Dios no nos habla? Hay muchas razones por qué a veces Dios no nos habla. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que no le vas a obedecer. Ya te conoce, te lo ha pedido antes, lo has ignorado. Te lo ha pedido antes, lo has desobedecido. ¿Sí o no? Vamos a evangelizar. No, es que me da miedo. Sirve en un puesto en la iglesia. No, es que no sé. Y siempre tenemos una razón. ¿Sí o no? Dices, ¿por qué te voy a pedir si ya te he pedido? No me haces caso. Dios nos dice, ve a la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Tengo mucho trabajo, pastor? Tengo mucho que hacer. Tengo que lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos y el trabajo, pues llego muy cansado y que no sé qué. ¿Sí o no? Y Dios nos dice, mira, pide perdón a aquella persona que ofendiste. ¿Qué hacemos? No, pues que me pida él o ella primero. Yo no le hice nada. Se lo merecía. Y Dios nos dice, sirve en la iglesia. No, pues que lo haga el pastor. No, yo no tengo tiempo. O yo no estudié en un seminario. Pues que lo haga alguien más. Siempre tenemos una excusa. Si Dios nos dice, mira, no escuches música mundana, ahí estamos con la Paquita. Cabo, nomás es una, pastor. Es que habla del amor muy bonito, pastor, ¿no? O Dios nos dice, no eches mentiras. ¿Y qué hacemos? Pues el que no tranza, pues no avanza. Es una mentirita blanca, pastor, para que nos den más estampillas y al final de año pues nos dan más income tax, pastor. Pero no de los diezmos tampoco. Dios nos dice, evangeliza. ¿Qué dice? No, me da vergüenza. O es que me da miedo. Dios dice, lleva al pastor a comer. Y como, no se crea eso, no. Dios siempre más nos está hablando. ¿Sí o no? Que no lo queramos escuchar es otra cosa. Si estás esperando que Dios te hable así como Él le habló a Adán y Eva en el jardín, imagínese. Quiero que me hable así, pastor. O quieres que te hable como le habló con aquella zarza a Moisés. O que te hable como Samuel, ¿verdad? Varias veces. O como Gedeón ahí limpiando el trigo. O como a Pedro en una visión. O como Elías en una cueva. O como a Jonás en el estómago de un pez. O con David que va y le envía a su amigo Natán. Tú eres ese pecador, ¿verdad? O como el hijo pródigo a través del hambre. O a Balaam que le habló a través de una burra. O a Saulo sobre un caballo. O como a Pedro por medio de un gallo. ¿Y sabe qué? Dios nunca le dirá lo mismo a cada persona. Usted vea cómo Dios le habla a cada persona en la palabra. Siempre es diferente, hermanos. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Cuando usted tiene una conversación con una persona, ¿cómo comienza usted? Pues voy y me paro frente a la persona, paso, yo cruzo mis brazos y la persona se suelta porque es muy social. No, usted tiene que hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Sí o no? Usted tiene que hablar. Así mismo es con nuestro Dios. Usted abre la boca, empieza a hablar y usted llama la atención de la otra persona. Así es nuestro Dios también. Usted hable. Hola Dios, aquí estoy. Quiero que me dé respuesta a este problema, Señor, no sé qué hacer. Créame que Dios le va a hablar. Créame. Es una conversación ordinaria. Y luego esperamos la respuesta de Dios. Así como hablas con la persona, tú esperas respuesta de la persona. Así es lo mismo con Dios. Y una de las cosas que por qué no escuchamos la voz de Dios en la oración es porque no estamos escuchando. O tal vez no seamos pacientes. O ¿sabe qué otra cosa que yo he notado? No estamos guardando silencio. ¿A qué me refiero con eso?
Usted ora y oramos: Señor, te pido por mí, por el pastor, por la iglesia, por los hermanos en la iglesia, por mi familia, Señor. Cuida a mi esposa en su trabajo, dame salud, Señor, provéeme porque no tengo para este pago. Y empezamos una listota, ¿sí o no? Ayúdame a crecer más, Señor, a poder escuchar más tu palabra, a leerla, Señor, a aplicarla, obedecerte, evangelizar y un montón de cosas. Y al final, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos levantamos y vámonos, ¿sí o no? Es lo lógico. Todos lo hacemos. Pero ¿sabe qué? Esto es muy común. Aparte de eso, que en nombre de Cristo Jesús, amén, y abrimos los ojos y pélate, como dice. Otra cosa muy común, hermanos, es que los cristianos ponemos música para el tiempo de oración. Es bueno y sígalo haciendo, no estoy en contra de eso. Esa es su mejor manera para crear un ambiente de enfoque, hágalo. ¿No es así? Pero ¿sabe qué? Yo creo que sí, el Señor nos ha enseñado a través de la palabra. Cuando Jesús oraba, ¿qué hacía Él? Se apartaba, dice, y buscaba lugares solos, ¿verdad? Yo creo que ese era el fin, creo, de Jesús. Aún la palabra dice en Mateo 6:6, quiero que vaya ahí, Mateo 6:6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, el Señor quiere un tiempo de solas. ¿Con qué fin? Para poder hablarnos. Pero oramos a las carreras, ¿verdad que sí? Ya quiero acabar y vámonos, como si fueras que tengo que orar. ¿Tienes que orar o tienes que hablar con Dios? Porque tu oración puede ser de 1 minuto, pero si es realmente ese punto de hablar con Dios, Dios queda contento. Pero no es que tengo que orar, que no, es que yo tengo tantos años sin dejar de orar y no. Entonces dice: lo haces por religión. Esto no tiene caso. Pero vean lo interesante, hermanos. Lo termino en el nombre de Jesús y vámonos. Pero fíjese lo que dice el salmista David, Salmo 5:3. Fíjese lo que él escribió: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Fíjese lo que dice el 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Ahí en Salmo 5:3, versículo 3, la última parte del texto: de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y usted ha hecho eso? Yo lo he hecho varias veces ya, porque oye, es verdad, no esperamos escuchar a Dios. Quédate ahí nomás, no hables. Señor, aquí estoy. Usted se va a sorprender cómo a través de Dios, de un pensamiento, una idea, una persona, una crisis que le pasó en el pasado, Dios le puede hablar, hermano. Así tan sencillo, que si 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, yo me quedo nomás ahí: Señor, aquí estoy, háblame. Dios le va a hablar. ¿Quién se imagina cómo? Dios le va a hablar. Así que yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo nos puede hablar de muchas maneras. Dice Job 33:14: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Así que Dios, hermanos, nos puede hablar de muchas maneras. Aquella persona o aquel estudiante, no sé qué escuela, pastor, buscar o encontrar. Aquellos que están graduando, qué carrera tomar. Los novios que es que nos queremos casar. O aquel padre que está preocupado por su hijo o por su hija. O un empresario considerando otra nueva inversión. O el esposo que tiene problemas con su esposa. El enfermo que desea sanar. O aquella persona que necesita consuelo y que está pasando por duelo. Pero ¿sabe qué? A través de la oración podemos escuchar la voz de Dios, la perspectiva de Dios, la dirección de Dios, y ahí estará su respuesta. Así que, Señor, no permitas que seamos sordos. Amén. Una ocasión un anciano entra a la farmacia y pregunta: oiga, Señor, ¿tiene pastillas para la sordera? Sí tenemos. Muy bueno, entonces mañana regreso para ver si hay. Porque a veces es que está sorda, no me escucha. Ya te dije 3 veces, no me oyes. Dios quiere que seamos curados, hermanos, de esa sordera espiritual. Y para ello tenemos que ir al Señor, hermanos, personalmente. Y sabe que como aquel sordo, que el Señor meta sus dedos en nuestros oídos. ¿Verdad que sí? Recuperar esa capacidad para escuchar la voz de Dios.
Que no seamos parte de aquel dicho tan conocido: no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad que sí? Así que le invito para que oremos y pidamos al Señor: Señor, ¿estoy sordo? ¿Me estás hablando, Señor, y no te escucho? A lo mejor sí. Entonces vamos a pedir, Señor, que quite todas esas distracciones y todo aquello que está impidiendo que yo escuche la voz de Dios. Puede ser un pecado, puede ser una actitud, puede ser incredulidad, puede ser indiferencia, desobediencia a la palabra, falta de oración. Pidamos al Señor que nos dé el valor necesario para quitar esas cosas, que tal vez estamos en otra frecuencia y el Señor está en otra, o estamos tan distantes de Él que hasta puede gritarnos y no le escuchamos. Este es el momento para que tú te acerques a Dios y puedas escucharle de cerca. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, que a través de ella podemos conocerte mejor, Señor, y cómo escuchar tu voz, Señor, para conocer ese tono y ese timbre, Señor. Pero eso no es lo más importante, sino el mensaje que nos quieres dar, Señor. Así que permite que podamos tener, Señor, un oído sensible, que podamos quitar esa cerilla espiritual, Señor, de nuestro oído, esa infección que tal vez tengamos ahí, Señor, para que podamos ser sanos y escucharte, Señor, abiertamente, directamente y claramente, Señor, para obedecerte, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y haz que tu iglesia tenga un oído, Señor, más sensible. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.